Iniciamos la semana laboral, una semana agitada en todas las dimensiones, Luis. En todas. Sí, mucho corre, mucho ajetreo en el ámbito político, varias cosas. Y en el ámbito regional, mira, el volcán de En Guatemala está haciendo una Guatemala erupción, el volcán político de Nicaragua sigue activo. sigue activo. El de Venezuela, el de Venezuela, a pesar de la excarcelación de ya 70 y pico sí, de presos políticos. Hay una situación difícil. Hay una situación difícil. Alguna gente ha estado criticando que Maduro, tratando de flojar la situación, o que se le floje por el otro lado. Pero bueno, lo que se estaba pidiendo no era la libertad. De alguna forma, las circunstancias que sea, pero ya están en libertad. Incluso se habla de que faltan otros prisioneros también. Pero lo importante es eso. Yo creo que ya eso, por lo menos eso es se supone ganancia. Que eso debe producir cierta distensión. Claro. Ojalá o quizás eso es lo que busca Maduro, pero la situación se ha puesto tan difícil que yo creo que ni siquiera con eso las tensiones puedan bajar y las presiones para que él no pueda iniciar o fortalecerse en el periodo que recién inicia, en unas elecciones muy cuestionadas porque en definitiva, y hasta prueba en contrario, no se dio la garantía para que la oposición pudiera participar en buena lid. Así es. Entonces, fueron unas elecciones amarradas, manejadas. Igual que la del 70 aquí con Balaguer. Exacto. Entonces está pendiente, creo que es a partir de hoy, de lo que está pendiente la decisión con respecto a, no sé si es convocatoria de las naciones, de la Organización de Estados Americanos, ajá, pero deben fijar su posición con respecto a la integración, a si República Dominicana consigue un voto no, un escaño. Bueno, ahí en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas. Una posición no permanente en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad. Entonces, pero que esto está pendiente de la decisión, entienden los especialistas, de la decisión que adopte República Dominicana con respecto al gobierno venezolano. Ahí sería una especie de obligatoriedad el que República Dominicana fije una posición. Yo no sé hasta dónde. Pero ahí hay dos votos que son fundamentales desde el punto de vista diplomático, que es el de China y el de Rusia. Sí. O sea, porque ya las cosas no son como eran en el periodo de Guerra Fría. Se está produciendo otro esquema. La correlación de fuerzas ya está en otra dirección. Sí, exacto. No está necesariamente totalmente orientada por los Estados Unidos. Por los Estados Unidos, aunque Estados Unidos, aunque estuviera en algún momento en minoría, influía. Sí. Recordemos que reiteradamente la votación era a favor de que se levantara el bloqueo contra Cuba y sin embargo Estados Unidos, más bien la influencia de Estados Unidos impedía que esa voluntad, esa decisión de la mayoría de los integrantes del organismo se validara, se llevara a cabo. O sea, la Organización de Estados Americanos aprueba una cosa y entonces en la práctica, con la posición de Estados Unidos en desventaja, sí, era lo que se ejecutaba en la práctica, insisto. Pero bien, vamos a ver qué cosas, cómo quedan las cosas, qué tanto después de virtualmente aislado como está quedando el gobierno de Maduro, cómo podrá manejarse. Sí, y cómo se puede buscar una salida que parece difícil. O sea, vistas las cosas desde muchísimos ángulos, no parece haber una posibilidad de entendimiento. Sí. Pero... Bueno, mira, aquí en el país está pendiente todavía la aprobación o ya la definición de qué va a ser el Congreso, de lo que va a hacer el Congreso con la ley de partidos, si la va a terminar engavetando, como hubo sospechas en un momento que era lo que ocurriera, o si ya, aunque sea en último momento, se puede salvar esta iniciativa y no sea echada por la borda por los intereses que se entrecruzan en el Congreso y en la política
y en el Ejecutivo también, que ha estado de manera directa, pues de una u otra forma, unos dirían que participando, otros dirían que colaborando, pero de todas maneras pendiente y presente de lo que ocurra o habrá de ocurrir allí. No está tan despejado el panorama como se pensaba en un momento determinado, que después del tranque y el envío al Congreso o a la Cámara de Diputados de la carta del presidente de la República llamando a un consenso, a que se buscara un consenso, un entendimiento, repito, después del tranque, porque el juego estaba trancado. Entonces ha habido, como se sabe, muchas llevadas y traídas, y se pensaba que la vía ya estaba expedita, y así lo habían dado a entender los representantes de las distintas bancadas como los titulares de los cuerpos legislativos, pero de buenas a primeras, detalles minúsculos, pero que resultan ser la manzana de la discordia, mantienen evidentemente el juego todavía trancado. Una situación de tranque. Una situación, o por lo menos de indefinición y de prolongación de ese limbo que todavía prevalece. Y vamos a ver qué ocurre. Pero esto lo más que pone de manifiesto es hasta dónde se juega muchas veces a un doble discurso, a una doble moral, y hasta dónde los intereses pesan tanto que traban la posibilidad de el fortalecimiento institucional. Mira, la situación del país parece que los políticos no reflexionan. Cuando uno oye a muchísimos políticos, desde Hipólito Mejía hasta mi hermano Monchi Fadul, diciendo que los partidos no tienen capacidad para administrar procesos internos, tú como que te abrumas, porque durante años... Y el liderazgo tampoco tiene capacidad hasta ahora para demostrar que realmente puede orientar en la mejor dirección a las organizaciones. No. Y tomar con seriedad los casos y las cosas. Eso es admitiendo un fracaso. Realmente tú te abrumas porque por años nosotros estuvimos abrogando por partidos disciplinados, coherentes. Claro. Ese fue el gran sueño de Bosch. Y porque ¿quiénes dirigen los partidos? Son los dirigentes. Pero claro. Son los políticos. Entonces, la culpa no es de los partidos, que no son... de las bases no son. Entonces, claro. Las cúpulas de los partidos que entienden que deben manejar aquello como fincas en la dirección que más le convenga, ni siquiera a la institución, sino que le convenga en un momento dado a un sector o al otro. Sí. Y entonces unos critican lo que hace este y el otro, pero resulta que cuando viene el otro hace lo mismo o lo hace peor. ¿Tú recuerdas aquella vez cuando en el PRD un sector quería sacar a Miguel Vargas y vino Miguel Vargas y sacó a Hipólito? Sí. Y entonces, y ahí vino la división, ahí vino la debacle. Bueno, pues forman el PRM, se entendía que como un partido moderno y diferente para manejarse... según ellos, superando todos los errores que superando la tradición, los errores y todas esas lacras del pasado, de las raíces de donde ellos provienen. Y resulta que no. Bueno, llegan a una convención y no se produce allí la debacle porque ellos han tratado de disimular las cosas. Se han contenido ellos mismos, porque realmente la materia que están manejando es tan explosiva que si la exponen se va todo a pique. Entonces tú te pones a ver, bueno, hasta dónde está la seguridad y la seriedad y la responsabilidad de las cosas que dicen, de las cosas que aprueban, de las cosas que plantean. ¿A qué viene esto al caso? Bueno, o a cuenta. Recordemos que con el tema de las primarias abiertas o cerradas, el partido como organización aprobó una cosa y entonces después el jefe de un sector, el expresidente Mejía, decía que estaba de acuerdo con las primarias abiertas. Dice, pero yo voy a aprobar finalmente, me voy a someter a la voluntad partidaria. Ya es historia, el lío que se armó en un momento determinado se le echó ciertas cosas a sancocho y
ya sabe lo que se aprobó en el Senado y de por dónde hubo la primera reunión, la intención inicial de la Cámara de Diputados, cómo estuvieron las cosas. Bueno, después vino el revuelo y los miembros del PRM que se ausentaron en la reunión y que permitieron o que impidieron que el asunto fuera aprobado en la dirección que la mayoría quería, la mayoría de la Cámara de Diputados, porque la mayoría del Senado hizo y decidió otra cosa. Así es. Bueno, pues creo que 7 diputados ausentes, pero creo que incluso por un voto se evitó que se aprobaran las cosas como la mayoría pretendía. Es historia patria, ya se conoce que después el PRM se reunió y tomó el asunto por el tronco y los diputados que se ausentaron hicieron algunas y determinadas aclaraciones y prometieron votar en la dirección que el partido había aprobado. Y así se hizo. Pero resulta que ya todavía sigue el tranque. No se conoce del resultado definitivo. Entonces, en el día de ayer, el expresidente Mejía vuelve y emite unas declaraciones nuevas. O sea, vuelve a tirarle a la parte del sancocho que quedó, que no se dañó. Vuelve y le tira otra cosa. Y entonces dice que no, yo siempre he estado de acuerdo con las primarias abiertas. Sí, sí. Y entonces... no, incluso culpa y aprovecha a sectores de su partido diciendo, si ellos sin consultarme a mí tomaron una decisión... Porque no es sin consultarme a mí, porque es que es un asunto democrático. Se suponía. Y se supone que a él lo consultaron y tuvo... Inicialmente parecía que él no, y que ofreció una suposición, pero en la votación la mayoría tomó una decisión. Así es. Democracia es la decisión de la mayoría. Entonces, bueno, dice, que sin consultarme a mí. Entonces, bueno, realmente él está en política, algunos dicen que en colaboración también, y entonces en esa dirección ofreció algunas declaraciones. Y ha conseguido un vedetismo mediático. Dice que va para la calle en busca de la candidatura presidencial. Va para la calle y entonces le hacen alguna pregunta que tiene que ver con cómo han quedado las cosas en el Congreso. Viene a colación el nombre del expresidente Fernández y él dice, yo tengo a él, bueno, que él es un muerto. Sí, un muerto. Y que él se va a encargar con unas declaraciones que él tiene para revelar. Unos datos que él ofrecería para revelarlos. Y entonces, bueno, ahí mantienen expectativa. Le responde el ex vocero de la presidencia y vocero del sector, Leonel, le responde, Rafaelito Núñez le responde. Y Bauta Roja. Y Bauta Roja, que también es representante importante de ese sector político, le dice que qué es lo que va a revelar, que no tiene nada que revelar, aunque dijo que él sabe qué es lo que quiere. Tú sabes que Hipólito, porque hay que decir las cosas, Hipólito llevó una campaña asquerosa en contra de Leonel Fernández. Trajeron un tigre de Nueva York que había escrito un libro que, según me dijeron alguna fuente, fue propia gente del entorno de Hipólito que le escribió aquel libelo a ese tigre. Y trataron de desacreditar la moral de Leonel Fernández en una maniobra burda y muy cochina, por cierto. Ahora Hipólito dice que él tiene unas revelaciones que va a hacer, no sé qué. Pero que más que revelaciones es lo que tiene que hacer campaña y ganar su candidatura internamente. Y ya después debería dejar esa manera de hacer las cosas. Claro, esa es una manera sucia de hacer política y además de amenazar, querer ganar terreno, porque entonces, si de eso se tratara, imagínate que entonces los otros digan, por ejemplo, voceros de Leonel, que digan que también ellos tienen lo suyo y que pudieran sacarle cosas. O sea, la política entonces se va a manejar, la campaña se va a empuercar. Se va a manejar sobre la base de empuercar el ambiente, de sacar cosas. Bueno, porque el que tenga cosas que las saque, pero ¿qué cosas no sacaron antes que vayan a sacar ahora que no hayan? Que vayan a llevar, que no sacaron antes. O sea, realmente yo creo que a estas alturas, por donde andamos, y por eso es que se quiere una ley de partido, por eso es que se quiere una ley de una reforma electoral también, de la ley electoral, para que la gente sepa, o los políticos sepan, y los partidos sepan, o los que lo dirigen, en el marco en que deben moverse, y que deben desintoxicar el ambiente político,
para que el resto de la población, la que no sea política o la que nada más es política en función de simpatizar por una organización y ir a votar el día de las elecciones, pero que no es compromisaria con la distracción de la que son responsables muchísimos sectores en el país, una distracción que evita que el país se desarrolle, que el país se institucionalice o se fortalezca institucionalmente, que el mismo gobierno pueda avanzar en las ejecutorias que tiene que hacer y que los mismos partidos puedan tener el desenvolvimiento correcto que la población demanda. Entonces, yo creo que no hay ningún derecho a que a estas alturas de juego se quiera venir con un primitivismo en el accionar de la política y de los políticos. Además, aquí todo el mundo se conoce. Sí. Aquí todo el mundo se conoce. Tú sabes que yo creo que en vez de ese tipo de planteo que hace Hipólito Mejía, nosotros deberíamos tratar de amenazas con carabina vacía, porque sí, eso... yo no creo que tenga mucho. Deberíamos tratar de hacer cosas que nos permitan darle solidez a las cosas que hemos conseguido, institucionalizar espacios. Porque fíjate, yo le señalaba a alguien, cuando se inauguró el llamado teleférico, Metrocable o teleférico, como sea, que es una gran obra, claro, que ya se está pensando... Que ya está pensando en una para los Alcarrizos y la gente de allí la está entendiendo como la solución al gran problema, porque aquello, la entrada, eso es una sola calle, sí, eso es un taponamiento, el que entra no sabe cómo va a salir. Entonces esto sería una solución. Es un pandemonio. Entonces, cuando se inauguró eso, yo le señalaba a alguien que me impresionaba que había una movilización de gente pidiendo reivindicaciones. ¿Y tú sabes cuál era la reivindicación que pedían? Un anfiteatro para el área. Óyeme, en vez de cosas, yo no sé, pero eso me indica que hay un avance en la mentalidad y que se han logrado cosas. Aquí no hay preso político, por primera vez en la historia nacional no se habla de represión política, que eso era normal. Y esos son logros importantes que deberíamos debatir, claro, y consolidar asuntos a los que deberíamos ponerle especiales atenciones. Claro. No, y además el que esté aspirando a una candidatura presidencial por cualquier partido, el color que sea, lo que debe hacer es preparar su plataforma o su proyecto de poder, su programa de gobierno, darlo a conocer, cuáles serían las iniciativas que su gobierno tomaría en tales y cuáles renglones, qué cosas no se continuarían haciendo porque se entiende que son incorrectas o que no están bien o porque no han dado resultados. ¿Con cuáles cosas usted va a resolver el problema de la educación, lo que falta de la educación? Porque aquí se ha hecho muchísimo, lo que falta en materia de salud pública, lo que falta en obras públicas, lo que falta en la agricultura, en el campo, en el medio ambiente, en la contaminación, en todas esas cosas, en la administración, una sana administración pública, qué cosa usted va a hacer y cómo va a manejar el tema de los controles administrativos o los controles en la administración pública para que realmente haya transparencia y para que los recursos sean debidamente bien usados y que no haya lo que dicen unos que hay y otros que sospechan que hay. Sí, entonces, sí. ¿Cómo se va a resolver eso? Eso es lo que tiene que hacer Hipólito, lo que tiene que hacer todo el que está aspirando. Además de que hay gente que se sabe que está diciendo que aspira y que no aspira a nada. Ajá. Porque son realmente proyectos económicos más que proyectos políticos. Sí, sí. Hay gente de la que está en movimiento que lo que quiere es mantenerse activa, mantenerse vigente y lograr posicionamiento. Y sacar posicionamiento para sacarle provecho económico a eso. Hay gente que no son candidatos a nada. Incluso muchos de los que por el sector oficial, el sector del PLD, se tiraron recientemente. Sabemos que son, como diría Deli Erasme, publicó algo en las redes sociales. Son gente de alitas cortas que no vuelan, no tienen capacidad para volar alto ni lejos. Entonces, que se han metido en eso sencillamente como comodines para en un momento determinado, si tienen que apoyar a otro candidato, decir por aquí es que vamos. O para sacar un determinado provecho partidario o en la dirección que sea. Pero buscando un posicionamiento personal, pero que saben que no van para ningún lado. ¿Por qué no van para ningún lado? Es legítimo, es entendible. Que se lancen y que aspiren, pero sabemos de antemano que no van a llegar muy lejos con esos proyectos,
porque los números no le dan. Ya la Gallup publicó la última Gallup que se publicó, hablaba en la medición interna de los posibles aspirantes por el partido oficial. Y ahí yo no vi a nadie que tuviera más de un 2%. Y tú sabes que cuesta... Menos de un 1% o un 1 y pico. Creo que un solo llegaba a un 2% de los aspirantes. Cuesta mucho construir una imagen presidencial pública. Hay gente que cree... Y es cuestión de tiempo también. Sí, y de trabajo. Y de trabajo. Y de superación. Y de situaciones, de barreras salvadas, de cosas hechas. Entonces, eso no es así. Construir un liderazgo. Porque ven acá, ¿cuántos años piensan algunos que le costó al presidente Danilo Medina para llegar al poder? ¿Desde cuándo estaba Danilo activando en la política los papeles estelares que le tocó jugar dentro de su organización política, los proyectos que realmente contribuyó a construir y la participación estelar que tuvo en la política, continuando con el proyecto que llevó al PLD al poder después por primera vez de aquellos fatídicos 7 meses de Juan Bosch. Él fue parte importante, pieza principalísima de ese trípode que se formó para llevarlo al poder. Pero en un momento determinado, ya consolidado internamente, tuvo hasta que irse del gobierno. Recordemos que tuvo que renunciar y apertrecharse en su oficina política y desde allí seguir construyendo un proyecto de poder, un proyecto de gobierno, que le costó, bueno, un intento. Intentó en algún momento, participó contra Hipólito Mejía. Y bueno, y ahí fue un intento fallido. Y él continuó. Él siguió. Entonces, pero hay gente que quieren que, porque están inscritos en el PLD de su fundación, ya creen que eso es suficiente para... O porque 3 gente le dice, bueno, ahí hay un pastor, un muchacho que es pastor, que no sabía que estaba aspirando. Yo supongo que porque 3 gente de su iglesia. O porque están en los medios de comunicación. Sí, ya por eso usted le da calidad de ser... Pero no es tan fácil. Pero claro. Mira, hay varias otras cosas. El invitado de nosotros hoy es Fidel Santana. Él no ha llegado. Yo supongo que él debe estar metido en el berenjenal que tiene que ver con la ley de partido y que no sé qué situación se habrá presentado en la mañana, porque desde temprano, yo vi algunos reportes ya a las 6 y pico de la mañana, no eran las 7 cuando ya habían reporteros en el Congreso. Y es probable que Fidel no haya podido salir. Él es miembro de la comisión que está manejando este tema, de manera que vamos a ver si finalmente llega al programa. Él es muy responsable con sus compromisos, pero sabemos que tiene una responsabilidad en el Congreso, y como este es un proyecto que tiene tanto de político... y hay muchas eventualidades, parece ser, en este momento. Se están discutiendo muchas cosas, negociando asuntos. Sí, vamos a ver. Entonces, bueno, antes de que vayamos a la pausa, vamos a dejar pautados dos temas que uno lo puede combinar, porque en función de el escándalo que, si se quiere, provocaron en las redes, entonces vino la actuación de la autoridad competente. Primero, el caso del video que se convirtió en viral de un ciudadano, un testigo circunstancial que grabó un video donde un ciudadano amante de lo que no es suyo estaba desarrajando una jipeta en un parqueo del supermercado nacional de ahí, de la Abraham Lincoln con 27 de febrero, en el parqueo que da a la Pedro Enrique Ureña. Ellos tienen generalmente un vigilante en una plataforma, en una caseta, pero ese día no estaba. Incluso el mismo vigilante me dijo a mí, pues yo le pregunté, me dijo, aquí no había nada, ese día yo no vine. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho debió haber hecho el supermercado? Poner a otro vigilante. Y entonces, y garantizarle, pues prácticamente una zona solitaria, garantizarle a
esa inversión grandísima que tiene todos esos dueños de vehículos. Ahora diciendo en favor de ese supermercado, una vez yo dejé el vehículo con los vidrios bajados y me llamaron y el vigilante estaba ahí al lado del vehículo hasta que yo llegué. No, pero a mí recientemente me pasó eso mismo. Cuando me llamaron por la bocina, Sí. ya me le dieron un tacazo al vehículo. Cuando entonces llego, era que estaba lloviendo. Sí, Estaba lloviendo. Había dejado un cristal trasero bajito. Y entonces pero el vigilante estaba chequeando. Dice, no era eso. Yo veo que yo estoy cerrando mi vehículo, el vidrio, el cristal. Entonces me dice, no era eso. Entonces, o sea, ellos sí, ellos están al tanto. Entonces, pero uno lo dice. Yo particularmente, a mí me chocó que salió en distintos medios, en un supermercado de la capital, sí, pero ¿en cuál? ¿Por qué? Porque esto debe obligar a todos los supermercados a que refuercen la vigilancia, la seguridad. Entonces, el supermercado lo hace, tiene vigilantes, pero tiene que reforzar eso. El día que no esté uno en un punto, bueno, que busque otro y ofrezca ese servicio, que es una garantía para los clientes. Porque imagínate, un parqueo grandísimo que va desde la México a la Pedro Enrique Ureña. Allí son decenas de vehículos, los millones que hay ahí en vehículos. Es tremendo. Entonces tú no puedes poner en riesgo esas inversiones que hay allí. El que va al supermercado, aunque sea a comerse un helado, debe tener la tranquilidad de que su vehículo está cuidado. Y entonces, bueno, eso después dio lugar a que las autoridades policiales... bueno, estoy desarrollando el tema. Sí, pero vamos lo vas a parar ahorita. El otro tema es el del exceso hasta la pérdida de vida de varios presos en la cárcel de San Pedro de Macorís, donde definitivamente hubo un exceso de parte de la autoridad, de la parte de seguridad. En seguridad se llama un uso letal de fuerza. Porque hizo un uso abusivo y excesivo. No porque tuvieran que matar a alguien porque se fue, porque se fugó, que le aplicaran y que la ley de fuga. No. Es que gente que ya estaba sometido a la obediencia, o que ya estaba herido, que estaba en el suelo, lo acabaron de matar. Entonces, y esos, gracias al video, se pudo determinar. Y entonces, bueno, pero vamos a la pausa para no sacochar el tema y volvemos sobre uno y otro tema. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad.
Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, Tú sabes que el ciudadano ese que desvalijaba los vehículos y que robaba vehículos y que roba vehículos, tiene un prontuario delictivo, dice el jefe de la policía, Claro. impresionante. que uno puede, Danilo, después de esta ocurrencia, de este video que se convirtió en viral, felicitar a la policía porque actuó. Sí. O sea, hacer una crítica positiva desde el punto de vista de que actuó, fue diligente, ya con el video, con la evidencia, la prueba, buscó a este ciudadano que estaba por allá por Boca Chica, por esa zona, y descubrió el sitio donde tenía 2 vehículos robados y lo tenía o desguazados y varias cosas más. Eso es lo primero. Entonces lo segundo, lo segundo, echarle mano, enviarlo a la justicia, y lo tercero y más importante, el operativo que realizó, sorpresa, un operativo policial en la 20, Que debería una ser guarida, normal. una guarida donde deberían dejar una brigada Permanente. permanente, agarrando a todos aquellos atracadores que van a vender las piezas o a los dueños que las compran de los, Sí, de los sí, establecimientos comerciales de la 20 y otros puntos que la policía allanó para buscar evidencias o culpabilidades o responsabilidades. Realmente deberían tener una brigada permanente allí, vestido de civil, de miembros de los servicios de seguridad, ¿cómo se llama esto? De seguridad, de la policía, para echarle mano a todos estos rufianes que andan... El DICRIM, la Dirección de Investigaciones Criminales. Que andan desvalijando a los vehículos en la calle. Y como parte de esos operativos, en un momento determinado, con el auxilio de del Ministerio Público, hacer esas redadas, como parte de esas redadas, pedirle los papeles por las piezas que esta gente está vendiendo. Ajá. Y a aquellos que no puedan demostrar quién le vendió o dónde compraron, que no puedan demostrar eso, sencillamente enviarlos a la justicia, porque eso, la mayoría de esas cosas son partes robadas a los vehículos que tienen a los dueños de los vehículos en zozobra. Sí. Entonces, la parte plausible es que finalmente hicieron estos operativos, pero la parte criticable es que se esperara el escándalo, si se quiere, que se esperara el que esto apareciera ya como una evidencia en los hogares, en los celulares de todo, o de todo el que tenga un aparato, para entonces iniciar este tipo de acción. Esto debe ser permanente, debe ser incluso, si no permanente, debe ser cada cierto tiempo, de manera sorpresiva, tirársele en estos sitios, para de esa forma tratar de buscarle un paliativo a un problema que mantiene en zozobra a los dueños de vehículos. No hay ningún derecho a unas prácticas y unas mañas que son de muy viejo. Esto no es de ahora. Eso es un secreto a voces, que la mayoría de esos establecimientos de la 20, ahí es donde se venden esas piezas robadas, en la 20 y también en la otra. Hay otra calle, sí, no me acuerdo cuál. La que está detrás de la San Martín. Ya me olvidó a mí el nombre también. Pero bueno, hay una serie de lugares
próximo a la San Martín, en esa zona detrás del Banco de Reserva, por ahí, toda esa zona. La Barahona, creo. La Barahona, por ahí. Eso, todos esos son escondrijos, esos son lugares realmente Sí. que se nutren de este mercado organizado, de este mercado delincuencial que realmente vive alimentado por una serie de cómplices. Ahí hay muchísimos cómplices, hay mucha gente envuelta que sabe que eso existe. Y en la policía hay mucha gente que sabe que eso existe allí. Y hay vínculos, hay relaciones de una forma u otra con alguna u otra gente que tiene que ver con las instituciones, que o protegen a esos vagabundos o de una u otra forma se hacen los indiferentes frente a esos vagabundos. Escúchame, Danilo. Entonces, yo creo que si esta jefatura de la policía se empantalona y le hace ese gran servicio a este país de cortar por todo eso podrido que hay. Hay que cortar por lo enfermo. Por lo enfermo. A ver qué cosa queda buena en ese mercado mafioso, mañoso que existe. Yo creo que esta jefatura, como diría Peña Gómez en su momento, se casaría con la gloria. Porque solamente con que resuelva eso, le está resolviendo, que ya no es en la capital solamente, porque eso también existe en otras ciudades importantes del interior del país. Pero tú sabes que incluso yo insisto que algo que no se ha tomado en cuenta, aquí hay que establecer que la historia criminal del imputado debe ser un factor para que el tribunal lo trate de una u otra manera, porque este señor tiene una historia delictiva, él no sabe hacer otra cosa, es lo que ha hecho toda su vida, según lo que dice el jefe de la policía. Ese hombre se conoce el sistema así ya. Ahorita pero tú yo lo vas a ver en la calle. Yo te digo, él sabe cómo salir de ahí, ¿eh? Las redes sociales tienen un aspecto positivo. Tienen un aspecto positivo, que es que muchas cosas que no pudieran conocerse o descubrirse por la acción de las autoridades, la acción normal de las autoridades o los mecanismos de investigación, a través de videos, diríamos testigos circunstanciales que ponen a girar su celular, la cámara de su celular, y graban las cosas. Ese muchacho ese señor hubiera seguido haciendo toda su vagabundería, si no es porque aún ciudadanos, que a veces se critica, porque eso algún servicio hizo y se mucha critica gente está queriendo que él debía evitar. Usted no sabe si ese hombre está armado. Exacto. No, él hizo un servicio. Sí, él hizo un servicio. Estuvo bien hecho. Porque él dijo, mire, ya él se dio cuenta que lo estamos grabando y solo con eso se fue. Entonces, bueno, pero quedó grabado ahí, quedó evidenciado. Además, se esmeró en cogerle la placa al carro, al vehículo. Entonces, él hizo un servicio. Entonces, el asunto es, esa parte es la parte buena que tienen las redes sociales, que por demás es un paso de avance, de desarrollo, que sirve para, con estos descubrimientos, garantizar los intereses de la población, por un lado, y también como apertura democrática, se quiere, o respeto, si se quiere, o garantía de respeto a los derechos humanos, a los derechos ciudadanos. Esto uno llevándolo al segundo ejemplo reciente, el de San Pedro de Macorís, los presos que se escaparon. Si no se hubiese grabado ese video allí, no se hubiese descubierto la barbarie que cometieron la gente de la seguridad. Del nuevo modelo penitenciario. Que incluso fue en el nuevo modelo penitenciario. Sí, o sea, si esto no queda grabado allí, sencillamente eso pasa desapercibido y se dice que fueron tantos muertos, pero no en las circunstancias en que murieron y bajo los excesos que produjeron o provocaron esa situación. Sí, un innecesario uso de fuerza letal. Un uso excesivo de la fuerza letal que no debió ocurrir, porque en otras circunstancias que tú me digas que le aplica la ley de fuga, pero que es que ya allí había ya estaban bajo control. Estaban bajo control, no había por qué matarlos. Entonces esa gente tiene que pagar, tiene sus consecuencias o tienen que asumir su responsabilidad en este caso. Entonces esto presiona a las autoridades a buscar
soluciones. Ahora, la parte negativa es cuando se da mal uso de este instrumento de comunicación y se suben cosas o se dicen cosas que denigran a la persona, Sí. que ofenden la reputación de las personas, O se inventan cosas. que se inventan cosas y que se abusa o que se ponen cosas supuestas o se hacen La unos... semana pasada se inventaron y falsificaron un decreto. Un decreto. Entonces, cosas como esas, de estar fabricando situaciones y suplantando cosas y haciendo montajes, todo este tipo de cosas para dañar reputaciones, para dañar la honra de personas, de simples ciudadanos o de figuras públicas, eso es una barbaridad. Y esa es la parte que hace daño porque no tenemos, Danilo, una regulación y unos controles que es necesario. No vamos a esta cosa, este descubrimiento que es un adelanto, que es de beneficio importantísimo para todo el mundo. No vamos a dañar esto sencillamente por dejar que todo el mundo haga y deshaga y no establecer controles. Ojalá que se establezcan, aquí hay que legislar y dejarse de cuento de camino y legislar para, ya no solamente, pero bueno, no se hace ni siquiera para el uso correcto de los medios de comunicación, donde a cada rato se están diciendo y deshaciendo cosas y reputaciones y estableciendo paredones de fusilamientos morales. Si no se hace eso, que ya está la legislación, no se controla y se hace cumplir lo que ya existe. Entonces, qué sé yo, uno es sobradamente pesimista con relación a que se establezcan esos mecanismos de control para establecer las responsabilidades para aquellos que mal usan las redes sociales o le dan un uso dañino a las redes sociales. Porque esto es bueno, entonces no lo dañemos o no contribuyamos a hacerle daños a terceros, a segundos y a terceros. Sí. Entonces, esa es la parte negativa. Y a las autoridades, entonces, finalmente, que no esperen que las cosas provengan de un video y se conviertan en virales o en un escándalo para entonces actuar. Es lo que yo veo. No hay necesidad de eso. Hay que establecer. No había que esperar que este hombre fuera visto en un video para echarle mano, porque así como ese, hay muchos todos los días. Sí. Muchos, Bueno, entonces, tú sabes que vi en un programa que hay un video de un tipo sacándole la batería a un vehículo. claro. Ese de la batería creo que no fue aquí. Creo que no fue aquí, eso fue fuera de aquí, porque hay de todo, donde Sí, quiera. eso sí. Entonces, bueno, pero de todas maneras, mayor vigilancia, porque incluso en esos supermercados debe haber una frecuencia periódica o un tránsito periódico de los agentes policiales, la seguridad policial, que se están paseando por allí. Entonces, quise incluso resaltar el tema del supermercado de manera positiva, que tiene una vigilancia, porque veía que en todos los medios decía, de un supermercado, diga cuál fue. Sí. Una forma de que ese supermercado, los ejecutivos estén en auto y los otros establezcan la vigilancia. Eso me recuerda cuando en algún momento Industria y Comercio, en otros tiempos, cerraba una que otra estación de gasolina porque mezclaban los combustibles y dañaban el motor de los vehículos. Entonces cerramos una estación de gasolina, pero no dice cuál fue, ni dónde está, ni quiénes son los dueños. Usted tiene que, con pelos y señales, decir, fue la estación gasolinera tal. Situada en tal sitio. En tal sitio, para uno no pasar más nunca por ahí. Claro. Porque el mejor servicio que se le puede hacer a los dueños de vehículos es ubicarle las estaciones, que eso se ha ido corrigiendo en alguna medida, las estaciones de dueños mafiosos que le dañan los motores a los vehículos, contaminando, queriéndose ganar unos cuartos que no corresponden. Y entonces, bueno, si tú le das la información a la población, los usuarios de esos servicios no pasan por allí. Entonces tú con eso contribuyes a quebrarlos. O sea, que tengan que vender los negocios y que vengan otros dueños más serios. Y entonces esa es la forma como las sociedades se van
organizando y limpiando de las escorias. Pero si no se, la autoridad es la que, como cuando hacen la redada, a mí me gusta cuando el proconsumidor que dice, se hizo un decomiso en el supermercado, en el que sé yo, qué cosa tal, en el colmado tal. Es una forma también de presionar y contribuir a que esas cosas no se sigan cometiendo. En unas redadas, en comercios, encontramos tales cuales vendiendo artículos vencidos y qué sé yo. No, pero usted evidéncielos y sométalos a la justicia también. Sométalos a la justicia porque no hay derecho a matar a la gente. No hay derecho, ningún derecho. Vamos a hacer la última pausa, Daniel. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Danilo, con relación al tema de ya el segundo video, la parte que tiene que ver con el asunto de la cárcel de San Pedro de Macorís. Sí. Bueno, el nuevo sistema penitenciario, imagínate, ¿qué tú le puedes dejar al viejo sistema? Entonces, el viejo sistema, yo tengo algunas referencias, datos aportados por gente que conozco que tiene familiares presos allí, en distintas, no en San Pedro, en cárceles en distintos, por ejemplo en Baní. O la del 9 de Asua. En muchísimos sitios que tiene. La Victoria. ¿Cómo funciona el sistema carcelario normal, tradicional? Tú has oído, todos hemos oído decir que eso es un astro de corrupción, eso es un mercado donde, y lo hemos visto en películas, y eso que usted ha visto en películas, cuando usted ve que hay un preboste, un tipo que es el que se arma en señor de horca y cuchillo y le manda a dar pelas o puñaladas y cualquier otra cosa a los presos que cobran por no mojarle la cama o por darle una cama o por no ponerlo a recogerle las cosas que son más que basura y por darle malos tratos y por garantizar la vida. Y cualquiera cree que eso todavía no existe. Sí. Mira, yo conozco familiares de unos muchachos que trajeron, se vieron envueltos en una situación muy circunstancial en mi natal Ocoa, como tú dirías, y los llevaron, por razones de seguridad, lo llevaron a Baní. Lo llevaron a Baní. Entonces, presos que llegan nuevos, resulta que pasando las de Caín, las de tú no te imaginas, pero que tiene que ver
con los negocios, con los peajes que se cobran en la prisión, solamente para que a ti no te corten los ojos, te den unos cocotazos, te den un pullón. Te dejen tranquilo. Para que lo dejen tranquilo. Entonces, oye, que tiene que comprar un puesto o un pasillo para que no duerman en el baño donde está el sanitario sucio, que a veces es un hoyo lleno de muchísimas cosas. O sencillamente para garantizar tu integridad. Tú sabes lo que es, Danilo, cuando a una gente, un infeliz, una gente humilde de esos pueblos o esos campos, le digan a un familiar que le están cobrando 50,000 pesos y que por un pasillo, por un callejón, oye, un callejón, oye las denominaciones, un pasillo o un callejón, cobrándole 50,000 pesos después que le han cobrado ya X cantidades. Entonces tú estos infelices, y yo te estoy hablando con conocimiento de causa. Sí, no, así es. Te estoy diciendo de gente de casos recientes, en las que se vieron envueltos unos jóvenes allá por una banda de delincuentes que incluso tienen ramificaciones aquí en el distrito. Mataron a uno de los muchachos de esos delincuentes y entonces fueron como cuchumil, no solo de allá, sino también de aquí. Y las situaciones que se presentaron. Y bueno, resulta que han ido soltando o libertando a Titiri Mundache y en menos a la persona que llevó la peor parte primero, un jovencito al que le cayeron como 50,000. Y entonces en vez de, porque no tenía vinculación directa con la parte, con el desenlace que tuvo el hecho, que fue un muerto, uno de los que señalan como miembro de una de las bandas, muerto. Entonces, ese muchacho le meten 3 meses de medida de coerción y hay que hospitalizarlo porque le dieron más golpe que a un barcier, como dice. Entonces, preso, otro que se ve envuelta en la situación, que lo llaman que estaba acostado, mal preso también porque él fue el que tuvo, a quien señalan directamente, en aras de preservar su vida, o sea, en defensa propia, salió muerto. Sí, sí. Y entonces está preso y mal preso. Y ahora los familiares todos los días buscando dinero. Y es un círculo vicioso. Sí, eso es la regla. Dinero de donde no hay, de donde no tienen, donde no pueden sacar. Entonces, ese sistema, que las autoridades no hayan podido corregir esas prácticas, ponerle coto a esas prácticas que son también tan antihumanas como el mismo sistema que funciona allí. O sea, eso es una barbaridad, eso es una barbaridad, eso es un acto criminal, eso es una barbaridad y un acto criminal como cualquier otra cosa. Yo estoy hablando del cobro de un peaje para que a esa gente no le pase nada allí. Sí. Para que los delincuentes no los maltraten, que los delincuentes son los dueños de la cárcel. Claro, entonces esos y se supone que esa gente está está bajo el cuidado del Estado. Exacto. Pero entonces diga, no, que el preboste es el tipo, el probó, como dicen en las cárceles. Es el amo y señor, que es el preso de confianza, pero el amo y señor que maneja los negocios. Pero él no maneja esos negocios por su propia cuenta y para sí solo. Claro, Eso tiene su eso tronco. Es una estructura muy Eso compleja. es una estructura muy bien organizada, muy bien montada, para sacar beneficio a costilla de los presos, sobre todo los familiares infelices, que generalmente lo son. Sí. Porque los presos, los familiares de esos delincuentes son infelices la mayoría. También. Sí. También no, ellos son unos delincuentes que viven bien. Sí. Y están bien afuera o adentro, como quiera ellos. Pero realmente es una barbaridad que esos negocios no se puedan por lo menos reducir a una mínima expresión y que las autoridades no tengan el control o más control de la gente que tiene allí, supuestamente ya bajo un régimen para como parte de las normas que establece la sociedad para buscar su saneamiento. Eso es una barbaridad. Sí.
Antes de que nos vayamos, Luis, ¿sentiste el temblor ayer? Ah, sí, me despertó. Yo no lo sentí, mucha gente dice que... Yo estaba ya levantado, estaba preparado. Ah, pero es raro porque no, yo estaba acostado, a mí me despertó eso. A mí, sí, a mi porque que esposa. sacudió muy fuerte. Un sacudión, como cuando se está... yo lo sentí, la parte cuando ya me desperté, sentía como que si se hubiera caído algo, o alguien de la cama, algo así. Y la misma sensación experimentó mi esposa. Nos despertamos al mismo tiempo. Y entonces ya tú sabes, eso... Que con el calor que está haciendo hay que estar precavido de, bueno, fíjate, en Guatemala, en Hawái, el cambio climático está cobrando sus cosas. Se acabó el tiempo y no vino Fidel Santana. Yo las excusas, sin dármelas, yo las recibo. Porque él es un ya nos hombre enteraremos. serio. Él es muy serio. Ya nos enteraremos qué pasó en el Congreso y en qué quedó el asunto, por dónde va lo de la ley de partido, que va en tortuga. Nos vamos, mientras tanto.